Ok, ahora como ya tenemos las 10 recomendaciones para desarrollar un home meeting con efectividad, vamos a la parte técnica, la parte práctica, la parte técnica con relación al patrón para desarrollar la presentación del negocio. Primeramente, esa persona, ese líder, ese patrocinador que va a hacer la presentación, y usted evalúe muy bien que un home meeting hecho en su casa para usted es un taller de presentación efectiva. Para el invitado es una oportunidad de negocio. Cada vez que usted haga un home meeting y su patrocinador o su líder de la línea de auspicio esté haciendo la presentación, ese día para usted es un taller de presentaciones efectivas. Mientras más home meeting usted organice, más práctica va a tener de presentaciones efectivas hasta que usted lo pueda hacer. Entonces, después de haber evaluado esos 10 puntos, 10 claves para que usted comience a hacer su presentación, lo que es la parte práctica, vamos a ese patrón. El patrón para desarrollar la presentación. Es importante que en la presentación, primeramente, hablemos de nuestra historia. ¿Qué es lo que nos ha comenzado? ¿Qué es lo que éramos antes de estar en la industria del network marketing a través de Vision Travel? ¿Y qué es lo que venimos comenzando a desarrollar y a aprender y a tener ingresos en esta industria? ¿Por qué? Porque nosotros no debemos enfocarle de una vez el negocio a esa persona. Tenemos que primero hablar de nuestra historia. ¿Cuál es nuestra historia? De dónde venimos, qué veníamos haciendo, y gracias a esta oportunidad que te presentaron en algún momento, usted comenzó a cambiar tanto su conocimiento, su parte mental, como su parte económica. ¿Para qué? Porque hay que conectar la empatía con el público presente. ¿Y cómo conectamos la empatía? A través de esa historia. Porque más de uno se puede identificar con tu historia. Entonces es importante que vayas evaluando tu historia en la presentación. Entonces, al evaluar tu historia, lo que tienes, después de evaluar tu historia, tienes que enfocar al invitado. El invitado es el importante. Crea la empatía, crea el diálogo entre el invitado. No hables solamente tú, sino crea la empatía de que el invitado también hable. Diga algo con relación a esa historia, cómo te fue, cómo esto, porque eso es lo que va a ir creando ese feedback. Entonces, en el patrón de la presentación, primeramente estamos enfocando no el negocio como tal. Estamos enfocando el cuadrante del flujo del dinero. Y les recomiendo que el que no lo haya leído, lea el cuadrante del flujo del dinero, porque les va a enseñar a hacer esta explicación. Para los que yo no voy a hacer la presentación, sino voy a hacerle las técnicas, cómo hacer ese patrón para esta presentación. Si hablamos de acá de E en el cuadrante, de empleado, A de autoempleado, D dueño de negocio y inversionista. ¿Qué es lo que vamos a enfocar aquí? A ese invitado. ¿En qué cuadrante actualmente se encuentra esa persona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la función de crear esto en la presentación adelante? Primeramente, nuestra historia, y segundo, enfocar en cuadrantes, porque vamos a llevar a ese invitado a que se enfoque o se visualice en qué cuadrante se encuentra. Y cuando se visualice en el cuadrante que se encuentra, va a ver que está en una zona de confort, pero no tiene un avance. Porque si es empleado o autoempleado, es el 95% de la población que es clase pobre y clase media. Y entonces, ¿cuál es la desventaja de ellos? Que trabajan más, cambian tiempo por dinero, trabajan más. Mientras más trabajan, buscan tener mayores ingresos, y trabajan duro, más no trabajan inteligentemente. Y por eso tenemos un signo menos, que es menos tiempo para compartir con nuestra familia. Vemos a nuestros hijos crecer prácticamente horizontal. Salimos en la mañana a trabajar, los vemos dormidos, y después llegamos en la noche de trabajar y los vemos dormidos. Nunca los vemos en ese proceso de crecimiento. Entonces, ahí nosotros le enfocamos esa área donde esa persona está en su zona de confort, pero quiere tener algo más, pero no está haciendo nada para lograrlo. Entonces, cuando nosotros le enfocamos nuestra historia, después le empezamos a enfocar el cuadrante del flujo del dinero, y le enfocamos el empleado, el autoempleado, que el autoempleado con relación a las personas que son profesionales. Soy abogado, soy médico, soy ingeniero, pero hacen bajo su propio esfuerzo es que hacen su desempeño, no dependen de un salario, pero resulta que el día que no trabajan no generan ingresos. Por eso es que este cuadrante va basado que el 95% de la gente es clase media y clase pobre. Entonces,
quiero que me enfoquen en esa área, el cuadrante del flujo del dinero. Y ahí ponerlos a soñar. Cuando ya ustedes los ponen en esa zona, les crean esa molestia a ellos mismos de que están en una zona de confort, de que quieren soñar y no están haciendo nada para eso, empiece a hablarle del D y del I, el dueño del negocio inversionista, que es el 5% de la población, que es la clase rica. Ahí es donde vamos a enfocar ese sueño que nosotros le empezamos a decir de nuestra historia, empezar a decir nuestro sueño. Primero comenzamos con nuestra historia, de dónde estábamos, a dónde estamos ahora con Vision Drive y a dónde queremos llegar. A donde queremos llegar es donde usted va a formar el dueño de negocio inversionista y llegar a este punto, porque nosotros dividimos las responsabilidades con relación al equipo de trabajo, a la organización que se va a desarrollar, y ahí es donde se multiplican nuestros ingresos. Entonces, en esta primera parte, en la presentación, enfoquen el cuadrante del flujo de dinero de esa manera y verán cómo va a comenzar a crear ese ambiente fluido de empatía y de mente abierta, porque esta función de hacer la presentación de esta manera con el cuadrante del flujo del dinero es crear que la persona, si tiene una mente cerrada, empiece a abrir esa mente para la información que viene a continuación en la segunda parte de este patrón de la presentación. Ok, en esta segunda parte del patrón de la presentación, ya hablamos del cuadrante del flujo del dinero, ya comenzamos a enfocarle la mente abierta a esa persona, pero todavía le falta algo, le falta el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de estudio, de formación, y ahí es donde vamos a mostrar la visión real de lo que es Vision Travel y de la oportunidad que nosotros estamos presentando. Vision Travel, usted va a hablar primeramente de su creación. ¿Cuál fue su creación? ¿Dónde fue creada? Vision Travel, una empresa multinacional, se desarrolló, fueron un grupo de expertos de más de 25 años de experiencia, 7 personas se reunieron y tuvieron una visión de crear una corporación, una industria donde poder ayudar personas a su crecimiento tanto económico como mental y como en el área personal. Entonces, la visión fundamental de la empresa creó un sistema. Ese sistema que creó un programa educativo como pilar fundamental para cambiar nuestra mentalidad y crear un nuevo estilo de vida. En la parte económica, en la parte personal, en la parte de liderazgo. Entonces, cuando enfocamos eso, estamos enfocando la historia. Todavía no hemos hablado del turismo, no hemos hablado del internet, sino vamos a enfocar el sistema educativo que vieron estos expertos y lo crearon a través de esta industria. Entonces, enfocamos la escuela de negocio. Al enfocar la escuela de negocios, automáticamente usted va a hablar de lo que es la importancia de la escuela de negocio, va a hablar de lo que es la importancia, sí, y le enfoca a ese invitado, si hay profesionales, le dice, mira, ¿cuántos años tú estudias, te gradúas en una universidad de 3 años si es técnico, 5 años si es licenciado, o hasta más si sacas una licencia, si sacas un posgrado, todo eso? ¿Cuánto tiempo duras estudiando? ¿Para qué? Para que a partir de ese momento que te gradúas comienzas a ejercer la profesión. Como dice mi líder mentor de la línea de auspicio, que es Roger Moncada, un médico dura prácticamente toda la vida estudiando, pero no necesariamente los estudios lo van a hacer el mejor médico, sino a través de la práctica, a través de esa práctica, hasta, como dice él, muy jocosamente dice que hasta matan 2, 3 pacientes para poder ser uno de los mejores. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando des la explicación, enfócale la visión a ese invitado de que la formación educativa, la escuela de negocio, el sistema educativo que tiene la empresa es enfocado a que tú, a partir del momento que ingresas como asociado, vas a tener un sistema educativo que te va a llevar a un crecimiento económico, no a esperar 5 años como una profesión tradicional, sino que desde el mismo momento que tú te conectas a ese sistema educativo, vas a comenzar a ser una mejor persona, temas como en el área de liderazgo, desarrollo personal, inteligencia emocional, inteligencia financiera, que te van a llevar a ser una mejor persona y tener una mejor calidad de vida. Entonces, la escuela de negocio está basada en 3 áreas
fundamentalmente, y tome nota, 3A, el área de autoaprendizaje. El área de autoaprendizaje, enfóquelo a ese invitado. El área de autoaprendizaje no es una obligación. Por eso es que cuando usted le vaya a explicar el negocio a la gente, explíqueselo con una seriedad y un compromiso. El área de autoaprendizaje no depende de nosotros. Depende del interés de esa persona que está ingresando. Si usted está conectado al sistema educativo de la empresa, usted está en un área de autoaprendizaje donde su líder de la línea de auspicio, su patrocinador y su líder de la línea de auspicio le van a llevar los libros y los audios recomendados por la misma línea para su crecimiento personal. Y eso, el líder o el patrocinador no te obliga a que te lo lea, no te obliga a que escuches un audio. Te da la recomendación, te da el entrenamiento, te da la asesoría, te da la mentoría de que los audios y los libros recomendados, dependiendo de los niveles, el mes, los meses que vayas en ese crecimiento, vas a ir escuchando. Y eso te va a llevar a ir cambiando tu estilo de vida y entender lo que es la industria. Detalle. En la segunda tenemos el área virtual. La escuela de negocios se basa en 3 áreas. Ya hablamos del área de autoaprendizaje, por eso es autoaprendizaje, porque eso depende de ti mismo como asociado. El área virtual. El área virtual es la universidad del empresario. La universidad del empresario es lo que llamamos el e-learning. El e-learning está en ese proceso de desarrollo que ya próximamente la empresa los lanzará en el mercado como esa universidad del empresario. ¿Qué es el e-learning? La universidad del empresario es que tú vas a hacer evaluaciones, puntos, vas a tener niveles de formación, vas a tener evaluaciones que la empresa te va a estar poniendo a través de esas páginas para saber ir viendo tu crecimiento. Tu crecimiento tanto en la industria, tanto en el negocio, porque vas a ir alcanzando tanto posiciones ejecutivas y tienes que estar totalmente preparado para alcanzar esos nuevos niveles en la empresa. Entonces eso es como decir que la empresa te va evaluando cada uno de esos momentos, cada uno de esos pasos que tú vayas creciendo. A través de ese sistema del autoaprendizaje, eso es como las evaluaciones de ese sistema de autoaprendizaje. Pero eso está en ese proceso de desarrollo. La tercera área de la escuela de negocios es el área vivencial y es la columna vertebral aparte de las otras 2 áreas, es lo que te va a fundamentar y lo que te va a dar el crecimiento sostenido en el negocio. Es el área vivencial, es el tacto, es el contacto de tu equipo de trabajo, es el contacto con líderes de otras líneas, es el contacto con la sinergia que se desarrolla en el negocio, donde el área vivencial está basado en talleres presenciales como talleres en videos como este que estamos presentando hoy. Talleres presenciales, seminarios todos los meses de a 30 a 45 días en la ciudad donde lo estés desarrollando. Normalmente actualmente en las ciudades donde ya hay equipos de trabajo grandes, ya se están desarrollando los seminarios. De todas formas, comunícate con la persona que te patrocinó o el líder de la línea de auspicio que te está asesorando. Te va a decir a qué seminario debes asistir. Pero es importante no faltar a los seminarios. Los seminarios es una herramienta fundamental en este negocio que te va a llevar a un crecimiento. Cada seminario te vas a llevar una enseñanza nueva. Y por eso que en el área vivencial tenemos talleres, seminarios, convenciones. Una vez al año tenemos una convención. Eso es algo majestuoso donde la empresa está dando toda su estructura, todas las herramientas y vas a conocer nuevos socios de cada uno de los países que desarrolla Vision Travel. Lo vas a conocer concentrado en un mismo encuentro. Entonces es importante que en las convenciones tú seas el primero que levante la mano y compre su entrada para ir. Eso es una inversión que tú vas a hacer para tu crecimiento personal. Así como agarra y compras una película para ver una película, o vas al cine para ver una película, o compras un CD para escuchar música, que eso no te está alimentando en tu área personal y no te está alimentando en tu área financiera, más bien te está generando gastos. Invierte en ti, invierte en tu conocimiento. Vacía tu mente, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente va a llenar tu bolsillo. Esa es la ideología que nosotros tenemos en la escuela de negocios.
La cuarta es la noche de networker. Esta estructura la creó la empresa para que todos los lunes, escúchenme bien, todos los lunes, así usted no vea el flyer publicitario por internet, así no lo veas por Facebook, así el líder no te lo haya pasado porque se le pasó pasártelo por WhatsApp, por algunos medios de comunicación. Todos los lunes de 9 a 10 de la noche, hora Venezuela, de 7:30 de la noche a 8:30 de la noche, hora Costa Rica, y dependiendo cada uno de los países que se esté desarrollando, usted va a tener una noche de networker que es líderes de la empresa dando sus testimonios de la industria. Entonces, fundamental de que usted se conecte y los invitados que usted quiera que conozcan el negocio, que estén en seguimiento, se conecten a la noche de networker. Es importantísimo que se conecten. ¿Cómo se van a conectar? En usuario, usted va a colocar su código de distribuidor y su nombre. Y entran a la noche de networker. Entonces, el líder o su patrocinador, su líder de los líderes auspicios, le va a enseñar cómo hacer ese ingreso y cómo ir a todas estas actividades. Entonces, para rebobinar, la escuela de negocios está basada en 3 áreas. Área de autoaprendizaje, libros y audios que usted se va a preparar. El área virtual, que es la Universidad del Empresario, y el área vivencial, que es los talleres, seminarios, convenciones y noche de networking. Ok, ahora en la presentación vamos a seguir. Si ya enfocamos, le abrimos la mente a ese invitado, le enfocamos la formación educativa, que es lo que lo va a llevar a cambiar su mentalidad, es importante también, a través de esa reflexión, vamos a llevarle una reflexión, que la importancia del sistema educativo. Entonces yo se lo pongo como un ejemplo para que esa persona vaya a entender. ¿Cuál es el ejemplo? Aquí usted puede ver una taza como de café, una taza de café pequeño, una taza de café grande. Vamos a poner un vaso y vamos a poner una jarra. ¿Por qué yo reflejo este dibujo? Porque esa persona, tanto profesional como ama de casa y todo, hay que crearle lo que es la empatía en algo práctico, que lo puedan entender muy básico, muy sencillo. Mientras más sencillo, mejor. Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Por qué la empresa tuvo la visión de crear un sistema? El sistema educativo está basado en qué. Te pongo un ejemplo. Nuestra mentalidad está basada a nuestro ingreso mensual. Y esa es como una taza de barro. Como una taza de barro donde usted en esa taza, el líquido que le va a meter va a ser el líquido de la mensualidad que usted tenga su ingreso mensual. Si su ingreso mensual es un sueldo mínimo y lo referenciamos en el caso de Venezuela, y bueno, y lo pueden referenciar dependiendo de la moneda en cada país, entonces el sueldo que usted gana va basado a su tamaño de su tasa. ¿Cuál es su tasa? Su mentalidad. Si nosotros tenemos una mentalidad de un sueldo mínimo a base de promedio de $20, nuestra mentalidad va a ser a base de $20. Y usted puede desarrollar el negocio, que todavía no hemos llegado a la presentación como tal de cómo generar los ingresos en la industria del network marketing a través de Vision Travel, pero usted puede desarrollar el negocio con éxito. Pero ¿qué va a pasar? Si usted no se conecta a este sistema educativo, va a pasar de que su mentalidad va a seguir siendo del tamaño de la tasa, pero usted va a generar unos ingresos extraordinarios y lo que va a hacer es derrochar ese ingreso que viene llegando. ¿Por qué? Porque usted no ha ampliado su mentalidad a través de su tamaño de su ingreso. Si comenzamos en ese proceso de crecimiento, nos conectamos al sistema educativo y en esa importancia vamos a vivir un proceso de que pasamos de tener un ingreso mínimo a tener un ingreso de $200 al mes. Y cada quien lo puede calcular a la tasa como en Venezuela, la tasa que se mueve actualmente. Entonces, así vamos incrementando nuestros ingresos hasta llegar el momento que vamos a tener $2.000 al mes o $20.000 al mes. Pero ¿qué hace que la tasa se amplíe? Lo que hace que la tasa se amplíe va a ser el sistema educativo. Eso va a ser lo que la tasa se amplíe.
usted puede generar este ingreso, puede generar este ingreso, puede generar este ingreso, puede generar este ingreso. Pero si no tiene el sistema educativo, usted tiene 20.000 dólares que llegó y usted lo va a derrochar. Y eso va a venir como agua, así como llegó, se fue. Y el sistema educativo y la importancia del sistema educativo es enfocarle a ese invitado la visión. Y esta fue la visión que creó la empresa a través de ese sistema educativo para transformar la vida de una persona común y corriente, una persona ordinaria, a pasar a ser una persona extraordinaria.